Buenos días, Dios me les bendiga. En el día de hoy vengo a hablar sobre TIP misionero y sus necesidades. Oremos por la salud de nuestros hermanos Piaroa ante la propagación de afecciones respiratorias con síntomas debilitantes. Casi todas las comunidades allí presentan esos síntomas. También le pedimos oración por la familia Cardoso. Ellos son de la familia pastoral de nuestra iglesia aliada, Jesús la Luz del Mundo, que está en la comunidad de Pendare. Pedimos oración también por la familia Medina. Ellos son nuestra familia misionera de la etnia Piaroa, que fueron enviados hacia la comunidad Joti. Ellos salieron en diciembre por problemas de salud, porque ya que el papá de la hermana Zunil le presentaba problemas. Y a la fecha no han podido regresar. Pidámosle al Señor para que tengan un pronto regreso hacia la comunidad. Y hablando de la comunidad Joti, también pedimos oración por nuestra hermana Hipsai, que se encuentra en este momento en la comunidad Joti. Presenta problemas bucales. Ella necesita revisión médica o odontológica con emergencia, de emergencia. Allí también se encuentra nuestra hermana Ana Karina, está junto con nuestra hermana Hixai. También ella necesita revisión médica de rutina, y oremos al Señor para que se reanuden los vuelos y ellas puedan salir. Pidamos oración por ella para que el Señor supla sus necesidades, las cuide, las proteja. Hermanos, cualquier persona, le invito a que cualquier persona que esté interesada en ayudarlas, que por favor se acerquen a nuestro hermano Fernando Cabrera y le pregunten cómo pueden ayudarla. También pedimos oración por la otra comunidad que está al otro lado de la montaña. Ellos también pertenecen a la etnia Joti. Ya hay algunos hermanos de ese lado de la montaña que ya son creyentes, nuevos creyentes. Estos hermanos se encuentran ahorita en este momento en Ciudad Bolívar. Ellos están esperando ir a Puerto Ordaz, porque por la gloria y misericordia de Dios unos libros ya fueron impresos que la iglesia Joti necesita. Estos hermanos, cuando se dirigen a Puerto Ordaz, recogen los libros, se regresan otra vez a Ciudad Bolívar. Después de Ciudad Bolívar, allí van a canalizar un vuelo, que le asignen un vuelo para que los lleve hacia la comunidad Joti, donde se encuentra nuestra hermana Ana Karina y Hixai. Roguemos para que el Señor abra puertas y ellos puedan tomar ese vuelo. Después que estos hermanos lleguen allí a la comunidad Joti, ellos tardarán 5 o 6 días en ir a su comunidad que queda al otro lado de la montaña. Eso sí, depende de cómo esté la situación climatológica. Pero cabe destacar, hermano, el grado de compromiso que tienen estos nuevos creyentes, estos nuevos hermanos, en el compromiso, en la expansión de la palabra de Dios. Y eso nos lleva que nos sirva de ejemplo y nos lleva a la reflexión que nosotros también debemos de tener un compromiso con la expansión del evangelio. También pedimos, Señor, también pedimos para que el Señor abra camino, tome el control y esos libros lleguen a donde tengan que llegar. En 1 Corintios 3:9 el Señor dice que somos trabajadores, somos colaboradores de la expansión del reino de Dios. Y es un privilegio y es una bendición que el Señor nos tome en cuenta y nos haga parte de este arduo trabajo. Y sabiendo que el Señor no necesita nada de nadie, pero el Señor en su amor, en su misericordia, nos escoge, nos hace sus obreros para trabajar en su viña, y démosle gracias al Señor por eso. En 1 Corintios 12:12, el Señor dice que la iglesia es como el cuerpo humano. Está compuesto por varios miembros, pero pertenecen a un mismo cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene muchísimos miembros con diferentes funciones, pero pertenecemos a un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando nos comprometemos con los misioneros, estamos contribuyendo con la expansión de la palabra de Dios. Y ese es el llamado que el Señor nos hace, el Señor, miembro principal de su cuerpo, que es la iglesia, que nos comprometamos a la expansión de su palabra, así como lo dice en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Hermanos, les recuerdo que este trabajo no solamente es del pastor, ni de los líderes de la iglesia, ni de los hermanos misioneros. No, Señor, sino de todos los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Señores, en 1 Timoteo 5:8, el Señor nos dice que Él es el que no cuida de su familia. No es cristiano y actúa como un incrédulo. Así que, hermanos, yo les invito a que cuidemos a nuestros hermanos, nuestra familia, estos hermanos que se encuentran allá en la selva, orar por ellos,
suplir sus necesidades, portar nuestro granito de arena para que sus cosas les sean llevadas, su comida, su dotación de cosas personales, de su higiene personal, de su papel, de su toalla sanitaria, de su crema dental, de su crema del cuerpo, medicinas. Acuérdate que ellos están metidos allá en la selva y no tienen cómo salir. Hermanos, yo les invito para que entre todos de verdad nos comprometamos a la causa de Cristo. La palabra dice, no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Estos hermanos han dejado todas sus comodidades por irse a cumplir con la palabra de Dios, por cumplir con el llamado que el Señor les ha hecho. Y el Señor también nos hace el llamado a nosotros que nos comprometamos con estos hermanos. Estos hermanos están allá en la selva confiando en nosotros, confiando en que nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, en ayudarles, en suplir también sus necesidades. No le defraudemos, hermanos. Y recuerde, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra del Señor, no para el hombre. Pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien nos toque y toque nuestros corazones y ponga el querer como el hacer. Dios me le bendiga, hermano. Exaltamos tu nombre, Señor. El que era es y quien vendrá.
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. Oh, aquel dolor
Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Mis hermanos, esperamos que hayan preparado su corazón para participar en esta mañana de la Cena del Señor. Esta es una práctica que hacemos por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la llamamos ordenanza, porque Cristo ordenó a su iglesia, a través del símbolo del pan y el vino, recordar su muerte constantemente. Es muy importante desarrollar ese compromiso, ese deseo de participar cada mes de este acto, porque estoy seguro que es de bendición y de fortalecimiento de nuestra fe. Voy a leer un texto en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Es un texto que está dentro de un contexto de cristianos que están portándose mal, que están volviéndose al pasado y actuando como mundanos, y están demandando a sus hermanos de la iglesia por conflictos que tienen entre ellos. Y Pablo les llama la atención a esos creyentes diciendo lo siguiente, y después lo vamos a ver cómo se relaciona con la cena del Señor y con el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice así: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante el Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Dese cuenta que Pablo le está llamando la atención a hermanos que están en conflicto con sus hermanos y lo están llevando ante los tribunales públicos. Y le dice que le está diciendo a ellos que se están comportando como esta lista de personas que se entregan al pecado, a la idolatría, a la mentira, a la inmoralidad sexual, etc. Pero lo que me interesa es el versículo 11, cuando dice: algunos de ustedes eran así. Y vamos a ver la importancia de eso, porque sin Cristo éramos así, éramos pecadores, éramos malos, éramos perversos, éramos inmorales, corruptos, idólatras, para ustedes contar. Pero dice la Biblia, aquí hubo un pero, fueron limpiados. Bendito el nombre del Señor, que ya mi pasado quedó cortado, ya mi pasado quedó atrás. Ya no tengo compromisos con el viejo hombre, con el servicio de mi vida al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. Y ahora, por la fe en Jesucristo, como el mismo texto dice, que nosotros, al invocar el nombre del Señor Jesucristo, al poner nuestra confianza por fe en lo que Cristo es e hizo por nosotros en la cruz y por la obra, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en nosotros, primero fuimos limpiados. ¿Está bien? Del pecado. ¡Qué bendición! Y es un motivo para recordar hoy, al levantar tu copa, tu pan y tu vino, tú puedas recordar que por la obra de Cristo, por la fe que pusiste en esa obra, tu vida ha sido limpiada. ¡Qué bendición! ¡Qué motivo de alegría! ¡Qué gozo saber que yo estoy limpio, que no tengo deudas pendientes! En segundo lugar, fui hecho santo. ¿Qué significa esto? Que fui apartado del mundo, extraído del mundo y consagrado para Dios, para sus propósitos.
En tercer lugar, fui hecho justo, declarado inocente de mis pecados. ¿Qué les parece? Son aquí 3 bendiciones, productos de nuestra salvación. Si yo usara un sentido lógico, bueno, primero por mi fe en Cristo, fui hecho justo, perdonado mis pecados, ¿verdad? Fui limpiado, perdonado, ¿cierto? Y luego dedicado a los santos propósitos de Dios, con la capacidad de vivir para Dios, para obedecer a Dios y para hacer su voluntad. Y esos son motivos en esta mañana para alegrarnos, para gozarnos y participar de este tiempo de la Cena del Señor. Quiero recordarles siempre que para este tiempo están invitados todos aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador en primer lugar, y en segundo lugar están invitados aquellos que han entendido, ¿verdad?, por medio de la enseñanza de la palabra y de la obediencia, han asumido un compromiso con Cristo y entienden lo que significa este acto. Hay que tener mucho cuidado de participar sin entender, sin discernir, sin comprender el significado preciso de este acto, que nos recuerda que Jesucristo fue a la cruz y dio su vida por nosotros, derramó su sangre, y eso hizo posible la limpieza de mis pecados, mi justificación y mi santificación. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar y luego participamos del pan y del vino. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor por permitirnos salir de un mundo de pecado y participar ahora de una condición de limpieza, de justificación y de santificación. Gracias, Señor, porque hemos sido declarados justos, perdonados de nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz, pero también hemos sido equipados, preparados, diseñados para la obediencia y para cumplir tus propósitos de una vida nueva en Cristo aquí en la tierra. Gracias. En esta mañana te agradecemos lo que has hecho por nosotros y participamos de este pan con un corazón agradecido y alegre para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, tome su pan en la mano y recuerde que ese pan o esa galleta que usted tiene en la mano allí simboliza que el cuerpo de Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Participemos en el nombre de Jesús. Amén. Dale gracias al Señor, porque su cuerpo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Sea agradecido, porque el sacrificio fue suficiente para el Padre, para quitar su ira sobre nosotros y extendernos su gracia y su misericordia. Ahora tomamos la copa que simboliza esa sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Participemos de esta copa que garantiza que mis pecados fueron perdonados, que estoy limpio y que también fui apartado y equipado para la obediencia. Dice el apóstol Pablo que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Mi santificación ya fue decretada y yo estoy en pleno proceso de ser un hombre completamente santo para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos como iglesia, como comunidad, en esta mañana, de esta manera. Estamos disgregados por la ciudad y algunos por el mundo, pero estamos participando de un acto que nos une a ti, simboliza unidad contigo y unidad con el cuerpo de nuestra iglesia. Estamos confinados y obligados a hacer esta manera, Señor, pero en el corazón, en nuestro espíritu, estamos en unidad con el cuerpo de Cristo.
Damos gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Y una vez más, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
Buen día, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, les guarde. Es un gozo estar nuevamente por estos medios para compartir la palabra del Señor. Voy a hablar hoy un tema muy pertinente para este tiempo. Lo he titulado La Iglesia, realidad o ficción en el siglo XXI. ¿Es la iglesia algo real o algo ficticio? ¿Tiene alguna función o alguna misión que cumplir? Y bueno, vamos a leer un texto de la palabra. Voy a utilizar como base un solo versículo que es Mateo 5:13, que dice así la palabra del Señor: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias porque tenemos nuevamente un encuentro contigo en esta mañana. Te suplicamos que esta palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo por medio de la dirección de tu Espíritu Santo. Tu pueblo pueda responder a esta revelación con obediencia, con cambios, con transformaciones, con libertades que traigan gloria a tu nombre. Confiamos en lo que tú vas a hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos un mundo actualmente totalmente convulsionado. Hay una crisis sanitaria, también económica y política. Las preguntas en medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir son las siguientes. ¿Hay futuro para la iglesia? ¿Tiene respuestas la iglesia a los nuevos desafíos que nos presenta el mundo de hoy? Bueno, si la iglesia ha perdido todo su potencial o su potencial para afectar la vida humana en su totalidad, entonces ha tenido o ha llegado a tener una condición miserable, inútil, no sirve para nada, según las palabras del mismo Señor, como el texto que hemos leído lo dice, que nosotros, que somos la sal, la iglesia, el pueblo de Dios, que somos la sal, no cumple su función, no sirve para nada. Así que en esta mañana vamos a ver si de verdad la iglesia es un mito, una ficción, un cuento, o realmente sigue teniendo validez en el siglo XXI la iglesia de Jesucristo. Algunos desafíos que vamos a ver hacia afuera de la iglesia, que hoy son un gran reto para la iglesia. Y tengo aquí una lista bien interesante que, bueno, revisarla provoca hacer muchos comentarios, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más preciso, porque tengo 3 listas. La primera lista tiene que ver con los desafíos que nos presenta el mundo que nos rodea a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el totalitarismo del socialismo, esa intención de controlarlo todo, eso realmente nos afecta y deberíamos tener respuesta a esa intención de los sistemas o de los gobiernos socialistas de tener un control de todas las cosas. Hay otro tema interesante en este tiempo que es la teoría de la diversidad del género. Bueno, como yo digo, es una teoría, pero esa teoría esa mentira la están repitiendo muchas veces. En este momento se está repitiendo constantemente y tenemos que responder a esa postura. Existe una inmigración que está siendo estimulada. Quiero que se enteren, si no ya no están enterados, que
muchas de las inmigraciones que están ocurriendo en el mundo son estimuladas por factores que tienen intereses particulares y ese es un problema que tenemos que también responder. Hay también otro problema, el dominio de los medios de comunicación para controlar las multitudes. Ustedes deben saber que las diversas posiciones, las diversas ideologías en el mundo se están posicionando, tomando el mayor número de medios de comunicación para controlar las sociedades, los grupos humanos. No olviden, ese es un problema que tenemos actualmente que hay que dar respuesta como iglesia. También tenemos el problema de las propuestas que existen de crear una sola economía, ¿verdad? Que sea la que controle el globo, el mundo total, controlada por una sola economía, con un solo gobierno, una sola administración. Esa es una propuesta que existe ahora y que deberíamos tener una respuesta cristiana hacia ese plan. Bueno, la miseria en el mundo está en crecimiento. Hay un problema muy serio. Los que estamos aquí en Venezuela sabemos que un estudio reciente sobre la miseria en el mundo dijo que por sexto año consecutivo Venezuela está en el primer lugar en el mundo en cuanto a miseria. Ese es un problema que también hay que dar respuesta. La inflación, que no tiene control, que no tiene freno, la inseguridad personal, que es un problema que todos vivimos, el terrorismo, que está creciendo en muchas partes del mundo y como su mismo nombre lo dice, produce mucho miedo sobre los supuestos planes. La destrucción del medio ambiente es otra dificultad que tenemos en este momento, la contaminación de los ríos, de los mares, la deforestación de los pulmones naturales que tenemos ahora en el mundo. Todos esos son problemas que nos incumben como pueblo de Dios. El feminismo, hay una tendencia feminista basada en ideas distorsionadas que no solamente defiende la dignidad de la mujer, sino que va mucho más que eso. Se van a ciertos extremismos, aún en contra de la conformación de la familia y otras posturas que no compartimos. Los monopolios económicos que están creciendo actualmente en el mundo, unos pocos empresarios multimillonarios que tienen mucho poder económico, pretenden controlar económicamente al mundo. La educación manipulada por ideologías falsas. Yo estaba viendo recientemente un programa de televisión donde a los niños, por ejemplo, en China, les lavan el cerebro. Todas las mañanas los niños tienen que repetir una especie de eslogan, unos axiomas, unas afirmaciones para rendirle prácticamente un culto al Partido Comunista. Y una de las cosas que los niños afirman todas las mañanas en las escuelas chinas, afirman que la obediencia absoluta al Partido Comunista. Eso es lamentable y ese tipo de situación que ocurre en China no es única de China. Países como Venezuela tienen ese riesgo y ya están pasando cosas que algunos ni se han enterado. Hay también problemas con la pérdida de las libertades fundamentales. Hay muchas libertades que están siendo eliminadas, quitadas en muchas partes del mundo, de movimiento, libertades de expresarse, libertad de expresión. Los medios de comunicación están siendo ahora controlados por muchos intereses. Las instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y otras, ya se han declarado incompetentes para resolver problemas de salud, de vivienda, problemas de alimentación, problemas de desarrollo económico. Ya no hay respuesta, ya esas instituciones pareciera que están obsoletas y esos son problemas que también nos importa. La discriminación racial. Mire que esto ha habido un repunte en los últimos tiempos, en los últimos días, con relación a la discriminación del negro, el latino, el indígena, en muchas partes del mundo. No es un problema que solamente son de los países como Estados Unidos. La discriminación está en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Para que ustedes lo sepan, hay que mantenerse informado. En Venezuela, por ejemplo, tenemos un problema de la invasión de fuerzas extranjeras.
Es lamentable que en nuestro país haya áreas geográficas muy importantes controladas por extranjeros, por ejemplo, por la guerrilla colombiana. Eso necesita una respuesta también de nosotros. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, voy a mencionar un problema más, que es la adicción a la tecnología, a los teléfonos, a las computadoras, a las tabletas, a los juegos. A los juegos. Hay una situación difícil que está creando la adicción a la tecnología en este tiempo, que también es un aspecto, un desafío que tenemos los cristianos para responder al uso correcto de la tecnología. Así que dejémoslo hasta aquí, esta lista de desafíos que tienen que ver con los problemas que nos rodean a nosotros como iglesia, y que la iglesia no puede estar allí pasiva, sin que le importe un bledo lo que está pasando, en silencio, con una actitud de escapismo a esa realidad, sino que la iglesia tiene que dar respuesta. Por eso son problemas que nos competen. Esta lista no está acabada, faltan muchos temas que podríamos añadir a esta lista, pero les voy a hablar de otra lista que tiene que ver con lo que sucede dentro de la iglesia de Cristo. Otros desafíos que la misma iglesia nos ofrecen. Por ejemplo, el pecado personal y estructural de la iglesia. No solamente nuestra iglesia evangélica, puede ser los otros grupos cristianos del mundo, están siendo seriamente cuestionados porque hay mucha hipocresía, hay mucha doblez. Hablamos de pureza, de santidad, y sin embargo hay mucho pecado dentro de la iglesia, y el pecado no es una cosa solamente, no es una tragedia personal, sino que las estructuras desde el punto de vista estructural, organizativo, está contaminada por el pecado, la iglesia de Jesucristo. Yo también podría hablar de un liderazgo no capacitado. Ahora nunca antes había habido tanta iglesia con pastores no capacitados, pastores no entrenados, capaces de enseñar la Biblia adecuadamente. Hay otro problema generalizado en la iglesia, es la falta de conocimiento de la Biblia. La mayoría del pueblo de Dios realmente su comportamiento está mostrando que en este tiempo hay una ignorancia muy grande de la verdad bíblica. La ausencia del discipulado. Realmente no hay discipulado. El estilo, la forma de establecer la iglesia de hoy, es contraria a las posibilidades de que haya un discipulado bíblico, un discipulado real, que la gente pueda aprender a seguir a Cristo como debe ser. También en esta lista de circunstancias que la misma iglesia vive, es que hay un desconocimiento de lo que significa ser iglesia, desde el punto de vista del modelo de iglesia que el Nuevo Testamento nos describe. Cientos de iglesias parecen más bien un club que una verdadera iglesia de Jesucristo, porque no están reproduciendo el modelo bíblico. Hay prácticas ajenas completamente a la realidad histórica. Hay iglesias que, mientras uno está predicando, bajan las luces, pareciera una discoteca, ponen luces de colores, hay un humo que sale de abajo, hay luces intermitentes, hay juegos de imágenes, pareciera otro tipo de espectáculo y no un santuario para la adoración y la exposición de la palabra del Señor. Y yo creo que hay que revisar todas esas cosas. La insensibilidad de la iglesia como cuerpo a los principales problemas que tiene el mundo. Hay poca influencia de la iglesia en la sociedad. La iglesia no es tomada en cuenta en muchos aspectos, incluyendo nuestro país. No somos tomados en cuenta para la toma de importantes decisiones, para participar en la conciliación, en la reconciliación, en la restauración de la nación. ¿Por qué no somos tomados en cuenta? Bueno, porque no nos sentimos, porque estamos escondidos, porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y lo peor que está pasando ahora en la iglesia es una insatisfacción de mucha gente que se cansa, que se aburre, que se fastidia en este mundo infructífero,
evangélico y bueno, agarran por cualquier parte, para una secta o abandonan la iglesia o se apartan y no van a ninguna parte. Esos son desafíos a nivel interno en la iglesia. Tengo otra listica de desafíos a nivel personal. Y vamos rapidito con esos desafíos, porque hay como uno de los desafíos personales que hay una ignorancia a nivel personal de para actuar ante tantas situaciones complejas. Hay situaciones complejas dentro de la comunidad, hay situaciones complejas fuera de la comunidad. El mundo que nos rodea, esta pandemia en la cual nos encontramos, esta crisis social y económica en la cual vivimos, estas circunstancias, esas ideologías que están avanzando, los avances del sistema del régimen socialista, todo lo que están haciendo en nuestro mundo, pareciera que no tenemos nosotros respuesta, no sabemos qué hacer. Algunos nos desesperamos, nos cansamos, nos asustamos, no sé qué será. Entonces, para muchas personas hay desmotivación para vivir. Algunos están tan desmotivados que piensan en quitarse la vida. Piensan que no vale la pena seguir haciendo nada. Otros tienen mucha rabia que se refleja en su frustración, en su pasividad o también en su agresividad o violencia. Bueno, hay también miedo a las circunstancias que nos amenazan, al futuro. Nadie sabe qué va a pasar de aquí a un año que viene, si de verdad esta pandemia se va a detener, si vamos a volver a nuestra supuesta normalidad. Nadie sabe nada, no hay los vaticinios de las grandes instituciones son totalmente negativos. La OMS ha dicho varias veces que esta pandemia no se va a acabar nunca, que este virus nunca va a ser exterminado. Esas afirmaciones producen tremendas preocupaciones, tremendas inquietudes en la gente que nos rodea. Entonces, si a eso se suma que a nivel personal muchos de nosotros no tenemos capacidad para sostener dignamente a nuestra familia, eso produce inquietud, produce angustia, produce preocupación profunda. Hay gente entristecida. Yo particularmente perdí un hermano. Mi hermano mayor recientemente murió totalmente deprimido, completamente en completa tristeza. Ya, se sintió solo, abandonado, sin esperanza y se entregó a morir. Dejó de comer, estaba sano, no estaba enfermo. Y dejó de comer hasta que se murió. Y bueno, así están pasando las cosas en el mundo que nos rodea. Entonces, en general, a nivel personal, hay mucha inmadurez, mucha incapacidad para enfrentar la situación que vivimos en este momento. Hay falta fortaleza, falta sabiduría, falta valentía, falta un montón de elementos que son muy importantes. La realidad que tenemos nosotros en este momento es que la falta de valores absolutos de la sociedad en que vivimos, el hedonismo, la gente quiere satisfacer solamente sus deseos o ideologías sin fundamento que se están impulsando. En medio de esta confusión, de este caos, ¿qué tenemos? Bueno, un caos, tenemos un desastre. Es difícil. ¿Cómo vamos a vivir en este tiempo? Es sumamente complejo y difícil y por eso tenemos que buscar respuestas. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿cuál va a ser la acción de la iglesia en este tiempo? ¿Cuáles son las acciones que nosotros como iglesia debemos emprender para responder a tal realidad? Entonces, yo estoy convencido que si hay personas en este momento, en todo el mundo, en Venezuela, en esta ciudad de Caracas, que pueden enfrentar con mayor propiedad, con mayor firmeza, con mayor capacidad esta crisis, deberían ser los hijos de Dios. Todos los que formamos parte de una comunidad llamada la Iglesia, los discípulos de Jesucristo. Yo creo que estamos completamente facultados para esta misión. Dese cuenta, volviendo al texto que nos preocupa en esta mañana, o que nos ocupa en esta mañana, Jesucristo afirma, ustedes son la sal de la tierra. Oiga bien, esa afirmación es una metáfora. Utiliza un elemento de la naturaleza para hacer una comparación, en este caso la sal, un elemento que tiene la capacidad de influir, la capacidad de cambiar la condición de lo que toca, que se usa para sazonar, para preservar, para purificar. Entonces, la iglesia
La iglesia, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, avanza en este mundo como la sal de la tierra. Somos por naturaleza un factor de influencia. Por naturaleza somos un factor de cambio y de transformación de nuestra realidad. Así lo estableció el Señor. Es parte de nuestra identidad. Ser un factor de cambio. No podemos estar en una condición de indiferencia, de apatía, de falta de compromiso ante el mundo que nos rodea. La apatía y el escapismo no son opciones para la iglesia. La iglesia de Jesucristo necesita de alguna forma diagnosticar su realidad y responder adecuadamente a este tiempo conforme al diseño de Dios. Entonces, mis hermanos, voy a compartir aquí algunas ideas para estimular la reflexión en nosotros como pueblo de Dios y, por supuesto, estimular la acción. La iglesia de Jesucristo no debe estar solamente ahora pensando lo que va a hacer, sino que también debe dar el paso de la acción, de llegar a la práctica, al compromiso con las transformaciones necesarias para el mundo que nos rodea. Entonces, aquí vamos a considerar algunas cosas. En primer lugar, les quiero recomendar lo siguiente. Primero, tenemos que buscar, creer y defender la verdad. Jesucristo en Juan 8:32 dijo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Mira lo que dijo el Señor. La mentira se está vendiendo hoy en todos los ámbitos de la sociedad. Ponga mucha atención. Nunca olvide que el diablo es el padre de la mentira. Él repite su mentira constantemente hasta que la gente se lo cree. Y en este momento nosotros estamos encontrando una cantidad de mentiras que se están pregonando, impulsando en el mundo que nos rodea. Bueno, la mentira de que, no hay dos sexos, sino hay los que se quieran. La mentira de que el matrimonio ya no es una respuesta como núcleo de la sociedad. La mentira de que no nos hace falta Dios. Y podemos seguir citando un montón de mentiras, como las mentiras de los grandes pensadores del siglo XIX y XX, de que la respuesta de los problemas del hombre está en la razón, Entonces, todo eso son mentiras que no han traído ningún beneficio a la humanidad. Ninguna ha sido una respuesta correcta, todo lo contrario. Mientras se sigan impulsando esas mentiras, se sigan impulsando esos engaños, la sociedad va de mal en peor. Por lo tanto, nosotros, otra vez, somos una comunidad que buscamos, creemos y defendemos la verdad. Creemos en la verdad, creemos que la verdad existe, que la verdad está en la palabra de Dios, creemos que la verdad está revelada y que es nuestro norte. Por esa razón, nosotros en un tiempo como este en el cual vivimos, tenemos que afirmar dos cosas. Con mucha seriedad, con mucha confianza y con mucha seguridad y valor. Óigame bien, con mucho valor. La primera cosa, nosotros reconocemos la autoridad de la Biblia como la única verdad y la única verdad absoluta con relación a Dios, al hombre y al mundo. O sea, nosotros creemos que en la Biblia está la verdad que yo necesito saber con relación a la creación del mundo, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios, como también al carácter del hombre, a la condición del hombre, a lo que el hombre le hace falta, como también la condición del mundo en general. No está en otra parte, sino en la Biblia, la palabra de Dios. Esa es nuestra fe, es nuestra creencia, en ella nos basamos, la defendemos y moriremos por esa verdad, por encima de todo lo que pase en este entorno tan contrario que nos rodea. La segunda afirmación importante, con relación a este primer punto que estamos hablando, es que creemos que la verdad hay que tomarla en serio. Hay que tomarla en serio, hay que practicarla, hay que obedecerla, pero hay que proclamarla en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y llegamos al tiempo cuando hay que pagar un precio por lo que creemos. Vamos a ser perseguidos, rechazados, maltratados, pero no importa que eso ocurra. La Biblia nos da la esperanza. Bienaventurados somos cuando por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo, por su evangelio, por sus verdades, por sus valores absolutos, seamos perseguidos. Y vamos a ser felices cuando esas cosas pasen.
Y el Señor nos dice que aun si nos fuéramos detenidos, llevados presos, ni pensemos lo que vamos a decir, porque en esa hora el Espíritu Santo va a tomar nuestra mente, nuestra boca, la va a controlar y va a defender su causa. El Señor no necesita que lo defendamos. Él nos va a defender y Él nos va a utilizar como medio para defender su causa y su nombre en cualquier parte del mundo. Hoy llegó la hora de decirle no a la mentira, no al pecado. En este país donde hay una especie de polaridad, de posiciones extremas de un lado y para otro, nosotros los cristianos necesitamos mantener nuestra posición. No es estar en contra del socialismo ni a favor de la oposición, sino a favor de Cristo, de sus valores absolutos y a favor de la verdad. Esa es nuestra posición en el nombre de Jesús. En segundo lugar, yo quiero recomendarles ampliamente para que podamos ser esa comunidad de influencia, ese factor de cambio, esa comunidad, esa iglesia que es capaz de entender el tiempo y responder adecuadamente a este tiempo. Tenemos que conocer profundamente la Biblia. Quiero decirle que la actual generación evangélica es profundamente ignorante. Oiga bien, lo afirmo con toda autoridad y propiedad. La iglesia de hoy no está leyendo ni está estudiando la Biblia profundamente. Para muestra, las preguntas que hacen, los comportamientos que tiene la iglesia de hoy, las tonterías que creen, la falta de entendimiento de lo que está pasando con todas estas situaciones a nivel del mundo, guerras, terremotos, confabulaciones, conspiraciones. Hay el grueso de la iglesia no entiende lo que pasa simplemente porque se cumple al pie de la letra la profecía de Oseas allá en el capítulo 4, versículo 6, cuando él dice, el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Simple y llanamente porque no conocemos a Dios y no conocemos su voluntad revelada en este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Lo peor de esta situación actual es que ni aún los pastores tienen manejo de la Escritura. Ni los maestros de la Biblia que hoy tenemos se han convertido en gente que debe ser experta, gente que debe manejar la Biblia con propiedad, con seguridad, con confianza. Y por esa razón no están enseñando la palabra con exactitud, con fidelidad. Hay mucha distorsión, tanta distorsión hay que lo que está surgiendo en este tiempo, en estos últimos tiempos, son falsas doctrinas, son herejías, son apostasías, son distorsiones de la verdad y están convocando a la iglesia a prácticas y a creencias que no están conforme a la exactitud de la revelación bíblica. Y lo peor de esta situación, la peor repercusión de este desconocimiento de la Biblia, aún del liderazgo de la iglesia, reside en el hecho de que la comunidad o las comunidades que tenemos, y yo siento la valentía de desafiar a los pastores, a los líderes de las iglesias, a evaluar la vida de su propia iglesia, como dice 2 Corintios 13:5, que uno debe evaluarse para darse cuenta si realmente está en la fe en Cristo. Así como el Señor evaluó a Nicodemo, a un doctor de la ley, a un fariseo, un experto, un teólogo, y lo declaró aplazado. No conocía a Dios, no había nacido de nuevo. Y así como Dios evaluó al joven rico o evaluó a la samaritana, el Señor Jesucristo constantemente evaluó a la gente para determinar si realmente habían conocido a Dios, si tenían una experiencia. Así como dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo. A ver si eso es verdad, si de verdad conocen a Dios y a Jesucristo y han puesto su fe en Cristo para salvación. Eso debe ser evaluado. Y lo triste ahora que por una enseñanza incorrecta, por una falta de enseñanza sistemática, bien preparada para conducir a la gente a conocer realmente y de manera personal a Jesucristo, no podemos asegurar que nuestras congregaciones están conformadas por gente salva. Y eso es lo peor de la situación, de no tener en la iglesia pastores preparados, que nuestras congregaciones, nuestras feligresías,
puede estar conformada por gente que no conoce personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, entonces, como consecuencia, por supuesto, de no conocer el Evangelio, no estamos experimentando el Evangelio en toda su plenitud. No existen las transformaciones propias, que no solamente consiste en la confianza, en la fe en Jesucristo como suficiente, como Salvador y Señor de la vida, sino que no hay arrepentimiento, no hay cambios reales en la vida de la gente, no hay conversión, no hay transformación. Como no se aparta, la gente no se aparta del pecado, viven esclavos en una batalla, en una lucha todo el tiempo, allí esclavos de su vida pasada, y lo que necesitan son son transformaciones. La Biblia dice que si alguno está presente, activo, indicativo en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en la realidad de pertenecer a Cristo, en el estado espiritual de Cristo, la Biblia dice que es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y necesitamos una iglesia que conozca la palabra, que conozca el Evangelio, que conozca a Jesucristo, que conozca al Padre y viva conforme al Dios que conoce, una vida de poder, una vida, un ministerio glorioso, una existencia en la tierra que produce cambios históricos. El cristiano, cuando conoce el Evangelio y los principios del reino de Dios, se convierte en un cristiano de poder, un cristiano victorioso, un cristiano con capacidad de afectar la vida de su entorno, una clase de vida poderosa para gloria del nombre del Señor. Así que necesitamos volver a la Escritura. Y yo quiero darle aquí 3 aplicaciones prácticas respecto a este segundo punto. Oiga bien, el Evangelio del Reino debe ser enseñado sistemáticamente, creído y ampliamente anunciado en este tiempo. La Biblia dice de manera clara en Mateo 28, 18, 19 y 20 que al Señor Jesucristo se le dio toda autoridad. Él lo afirmó: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el mandato mundial, global de Jesucristo para su iglesia. Cuando nosotros entendamos que la iglesia existe para cumplir una tarea, una misión en el mundo, existe con propósito, existe para afectar el entorno, existe para llevar un mensaje de salvación, de transformación, un mensaje nuevo a la vida de los hombres. Los hombres están esclavos, los hombres están engañados, los hombres están en muerte, los hombres viven enfermos, confundidos, sin esperanza, sin fe, no tienen vida de ninguna manera, y por eso que los hombres confundidos producen el mundo que tenemos. El mundo necesita a una iglesia que crea en el Evangelio y lo proclame, y esa iglesia necesita conocer ese Evangelio en la palabra de Dios. En segundo lugar, segunda aplicación del segundo punto, la iglesia necesita un liderazgo que maneje correctamente la Biblia. Oiga bien, necesitamos desarrollar personas en la iglesia. No estamos hablando que todo el mundo debe ir a un seminario, pero para llegar a ser pastor, no todo el mundo debe estar en la iglesia como pastor ni como maestro de la Biblia. Dios quiere que toda la iglesia madure en Cristo, pero Dios llama de todos esos maduros a algunos al liderazgo de la iglesia, a quienes se les exige otros requisitos para cumplir el ministerio. A esas personas que Dios llama en la iglesia y le exige otros requisitos, unos requisitos esenciales es el manejo de la Biblia, que sean capaces de interpretar este libro correctamente, que sepan cómo interpretar cualquier parte de la Biblia, un salmo, una profecía, una carta del apóstol Pablo, un evangelio, sepan sacar la verdad de manera apropiada y no se quede esa verdad en una simple interpretación, sepan aplicar esa verdad a su vida, que cambie a ese maestro, que cambie a ese pastor, que cambie a ese líder, de tal forma que él tenga una vida transformada
poderosa para afectar y usar ese mensaje que se reproduce en su propia vida con poder para cambiar e influenciar la vida de otras personas. Así que necesitamos trabajar con un pastorado, con unos maestros en nuestras iglesias que sepan manejar la Biblia, que la entiendan bien, que la apliquen bien y que la usen bien en el ministerio para gloria del Señor. Eso es muy importante, para que entonces en la iglesia haya un programa de enseñanza de la Biblia adecuado que permita a la gente conocer a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, servirle y cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Quiero decirle a toda la iglesia de Jesucristo, oiga bien, la iglesia tiene que conocer la Biblia, tiene que estudiarla, tiene que leerla, tiene que entenderla. Aquí se nos revela al Dios al Dios a quien creemos. Aquí está revelado en este libro nuestro Dios único y verdadero. Aquí se nos revela la creación del hombre, el propósito de Dios con el hombre. Se nos revela la caída del hombre, la necesidad que tiene el hombre de salvación. Se nos revela el plan de salvación que el hombre tiene por medio de Jesucristo, que Dios tiene por medio de Jesucristo para el hombre. Aquí se nos revela eso y el cristiano normal debería conocer profundamente estas verdades, aprenderlas. Por eso animo a la iglesia a estudiar la Biblia constantemente y aprender a guardar lealtad y obediencia a nuestro Dios a tiempo y afuera de tiempo. Y en tercer lugar, les quiero animar a entender que para poder ser sal en este tiempo, factor de influencia, tenemos que pensar en establecer un tipo de iglesia diferente, distinto. Tenemos que establecer verdaderas comunidades de fe, iglesias que funcionen bajo los principios del reino de Dios. Mira, esos principios, por ejemplo, que encontramos en Mateo capítulo 5, 1 al 12, las bienaventurados aquellos, los de pobres de espíritu, aquellos que entienden su necesidad de Dios. Aquellas personas que reconocen su absoluta insuficiencia, que saben que sin Dios no son nada. No queremos una iglesia formada por gente arrogante, gente orgullosa, gente autosuficiente, gente que ha leído demasiados libros de autoayuda, que se creen que por sus propios medios y por sus propias decisiones van a cambiar el mundo. A menos que dependamos y aprendamos a depender de Dios, nadie puede hacer nada en este mundo. Necesitamos un discípulo que se fundamente en esos principios del Sermón del Monte. Por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Un discípulo que desee con todo el corazón y con toda su fuerza que la justicia, la verdad impere, el bien, la misericordia impere en el mundo que nos rodea. Un discípulo que no solamente lo siente y tiene un corazón para eso, sino que se involucra en participar en todas aquellas cosas que van a producir cambios reales en la vida de su país y su nación, para gloria de su nombre. Un discípulo que ame la misericordia. Un discípulo que sea constructor de la paz. Necesitamos un tiempo aquí, un país con discípulos que formen la iglesia de Cristo, gente que sea compasiva, gente que tenga compasión por los que gobiernan, por los que están en las cárceles, por los que están en los hospitales, por los que están en los cuerpos policiales. A veces que desarrollamos más bien odios por aquellos que se están portando mal, pero te creo una cosa, mucha de esa gente necesita compasión, necesita oración, necesita que los bendigamos, no que los maldigamos. Necesita una comunidad que construya paz. Nosotros no amamos la guerra, ni los conflictos, ni las divisiones. Los que estamos en el reino, amamos la paz, la armonía, la unidad de los pueblos, de las naciones, que vivamos en cooperación, que vivamos sirviéndonos los unos a los otros. Esa es la clase de discípulos que tenemos que conformar nuestras iglesias. No un discípulo pasivo, indiferente, esclavo de la religiosidad, que cree que el cristianismo se fundamenta en leer la Biblia en su casa, en dar una ofrenda el domingo, llegar y cantar 4 himnos, escuchar el sermón, y eso es todo. Nuestras comunidades muchas veces están conformadas por gente religiosa, gente legalista,
individualistas, gente que no le encuentra sentido a la vida. Hay que formar comunidades que hayan puesto su confianza realmente en Cristo y hayan hecho un compromiso con seguirle, con amarle, con reproducir el carácter de Cristo de una manera real. Así que, mis hermanos, vamos a reflejar una iglesia que se somete a Cristo en todo, que le obedece en todo, para de esa manera ejercer una influencia transformadora y radical en nuestro entorno para gloria del Señor. Entonces, les doy dos aplicaciones aquí muy interesantes con respecto a este punto. Necesitamos una iglesia santa. Oiga bien, para que por ser una iglesia realmente que impacte, diferente, que la gente vea la iglesia de Cristo como una opción. Vale la pena ser parte de esa comunidad, ser parte de los cristianos. Vale la pena, tiene valor, tiene sentido, me afecta la vida y afecta mi entorno, afecta a la familia, afecta a la economía, afecta a la cultura. Todo tiene que ser afectado por el Evangelio cuando una iglesia que proclama el Evangelio del Reino y sus miembros reproducen los valores del Reino. Para eso, entonces, necesitamos aquí dos cosas muy importantes. Una, la santidad. Hay una profunda crisis en la vida de la iglesia hoy, mis hermanos en Cristo. La idolatría está en la iglesia. Hay ídolos. La gente tiene, en algunas iglesias, el pastor, el apóstol es el ídolo. Es un ídolo. Ha ocupado el lugar de Dios. Y hasta que en esa iglesia Dios no ocupe el primer lugar, vamos a tener serios problemas. Entonces, hay inmoralidad en la iglesia. Hay líderes que son ladrones, y eso hay que decirlo con toda libertad. Hay avaricia, hay corrupción. Y si la iglesia es hipócrita, su capacidad para afectar al mundo está en tela de juicio. Está perdiendo credibilidad, autoridad para influir. Por eso llegó la hora de un arrepentimiento, de un cambio y de una búsqueda profunda de la santidad si queremos ser una iglesia influyente. Oiga bien, en la obra de Cristo en la cruz, no solamente Cristo nos justificó, nos perdonó los pecados, nos declaró justos, inocentes de nuestros pecados, porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, sino que también la obra de Cristo, como dice el apóstol Pablo allá brillantemente en 1 Corintios capítulo 1:30, la obra de Cristo no solamente es sabiduría, no es solamente justificación, sino también es santificación. Eso significa que la obra de Cristo también nos separó, Dios nos pone aparte, nos sacó del mundo y nos colocó en una posición de pureza, en una posición de influencia, en una posición de transformación, en una posición para convertirnos en factores de cambio. Cuando estamos santificados es apartado, consagrado para los propósitos de Dios, y uno de los propósitos fundamentales de Dios con su iglesia es la transformación del mundo que nos rodea con los principios del Evangelio. Así que entendamos esa verdad. Cuando nosotros entendemos que estamos santificados, trabajamos en función de eso, porque la vida nuestra debe ser coherente con el diseño que Dios estableció para nosotros. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos debe ser de acuerdo al propósito de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pedro, ya 1 Pedro 1:15, que debemos ser santo en toda nuestra manera de vivir. Eso significa que nuestro comportamiento, nuestro modo de vivir debe estar de acuerdo al propósito para el cual Dios nos apartó, para ser hombres excelentes, para ser esposos excelentes, para ser trabajadores excelentes, para ser hombres honestos, para ser hombres íntegros, hombres que decimos la verdad, hombres que no robamos, hombres que somos claros en lo que decimos, hombres que no somos no tenemos dobleces de ninguna manera en nuestra vida. Si el Evangelio se entendiera bien y la gente cambia, otro gallo canta en la realidad de nuestras iglesias para impactar el mundo que nos rodea con la verdad, con el Evangelio, porque nuestra vida por sí sola va a irradiar luz. La Biblia dice que nosotros somos la luz, oiga bien, la luz del mundo, que estamos llamados a producir el mismo carácter de Cristo. Ese es el plan para el cual dice
Romanos 8:29, fuimos destinados, apartados, predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, hay que ocupar tiempo para que la gente entienda, los que somos parte de la iglesia, que si usted es cristiano, usted como ama de casa, usted como trabajador, usted como empresario, usted como abogado, como médico, como maestro, como deportista, está llamado a reproducir los valores de Cristo, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo con su vida, el amor de Cristo, el propósito de Cristo, la valentía de Cristo, la humildad de Cristo en el mundo donde Dios lo ha puesto. Eso es realmente revolución, cuando los cristianos comienzan a cambiar y a vivir vidas transformadas que impactan la vida del mundo que lo rodea. Yo siempre he dicho que si uno cambia, ya comenzó el cambio. Si 10 cambian, el cambio comienza a avanzar y a crecer. Si 100 cambian, el cambio puede tener mejores efectos. Y si 1000 cambian, y 2000 cambian, y 1.000.000 cambian, estoy seguro que si solamente el 10% de lo que nosotros cambiamos, aquí se va a sentir la presencia de Dios con su transformación, con sus cambios, con sus milagros, con su crecimiento, con la prosperidad de esta patria. Si aquí una cantidad de venezolanos, si decimos que hay casi 6 millones, no sabemos si ya eso retrocedió debido a la emigración de cristianos evangélicos, entonces, bueno, debería sentirse mucho más. No puede ser que no se sienta más el efecto de la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo necesita santidad y pureza. Y vamos a hacer una segunda aplicación a este punto, es que tenemos que desarrollar una iglesia solidaria. Ahí necesitamos una comunidad que de verdad ame a la gente. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y en esto verán la gente que ustedes son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Ya en Juan, el capítulo 13, versículos 34-35, el apóstol Juan comparte este testimonio de Jesús, donde dice que el poder del amor como una marca, como un elemento fundamental para mostrar nuestra solidaridad con el mundo que nos rodea. Tenemos que ver nuestra realidad como Dios la ve. Oiga bien, exactamente como Dios la ve. Mira cómo Dios la ve, según el Salmo 146, versículo 7 al 9, dice que Dios hace justicia al oprimido, da alimento al que tiene hambre, el Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, el Señor cuida a los huérfanos y a las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Entonces, nuestro Dios reina y nuestro Dios no tiene su mundo olvidado. No lo tiene abandonado. Dios necesita a una iglesia, a una comunidad de sus seguidores, de su reino, de sus principios, de sus valores, que se identifiquen con su corazón, con ese comportamiento divino, que Él no tiene su mundo olvidado. Él está presente en su mundo, Él está viendo cada maltrato, cada opresión, cada persona que tiene hambre, cada persona maltratada, cada persona abusada, cada persona asesinada. Dios está observando todo para hacer lo que Él tiene que hacer en el momento adecuado. Dios es justo, Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia, y Dios desea una comunidad que se solidarice con el sufrimiento humano, con la opresión que nos rodea, con la tragedia que vivimos, con la injusticia, con la mentira que nos está embargando. No podemos quedarnos ciegos, no podemos quedarnos tranquilos, pasivos, no podemos escapar de nuestra realidad. Tenemos que ver, observar, diagnosticar esto y actuar en el nombre de Jesús, porque para eso Dios puso aquí a sus soldados, a nosotros, nos puso en esta tierra y en este país en particular. No nos hemos ido porque Dios quiere que hagamos algo para la gloria y honra de su nombre. Entonces, no estamos aquí en esta crisis por casualidad. Dios quiere que hagamos algo, que seamos un factor de influencia para que las cosas cambien. No puede haber en la iglesia de Cristo ninguna clase de apatía, de indiferencia, ni mucho menos justificarse que porque estamos así, estamos confinados, no podemos hacer nada. Necesitamos afinar nuestra sensibilidad. A mí me encanta este texto de Proverbios 31, 8 y 9, que se lo voy a leer por su importancia y su valor para este momento. 31, 8 y 9 dice la palabra, dice:
habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos, sí habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate que se les haga justicia. Dios nos va a pedir cuenta si nosotros nos hemos quedado callados en este entorno tan complicado, complejo y difícil que vivimos. Dios quiere que despertemos, que analicemos, que pensemos, que reflexionemos, pero también que actuemos, que hagamos cosas, que hagamos el bien, que defendamos la justicia, que digamos la verdad, que seamos factor de influencia para que la iglesia realmente ahora no sea un cuento, no sea una ficción, no sea un mito, sino una realidad. La iglesia en Venezuela sí existe. Y en Venezuela los cambios existen porque existe una iglesia de Jesucristo, porque existe un ejército que avanza, un ejército que causa impacto para gloria y nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a estar dispuestos a actuar para acompañar a nuestro prójimo, para hacer cosas concretas, para que seamos un modelo de iglesia diferente, un modelo de iglesia que hace y cumple el plan de Dios. Quiero leerle aquí una conclusión que he escrito como para terminar este tiempo, esta pequeña reflexión acerca de Mateo capítulo 5, versículo 13, con respecto a sal de la tierra. Oiga bien, la iglesia de Cristo no se desanima. Oiga bien, la iglesia de Cristo no se frustra por lo que ve, ni se instala en este mundo. La iglesia de Cristo marcha segura, sabe que Dios cumplirá su palabra y cuida de su pueblo. El Dios que nos eligió, que nos salvó, que nos ha protegido hasta hoy, nos seguirá cuidando y protegiendo y utilizando para su gloria en este tiempo. La iglesia de Cristo no tiene miedo. La iglesia de Cristo hoy más que nunca se arma de valor para cumplir su propósito en esta tierra. La iglesia de Cristo también es una comunidad disconforme con el status quo. La iglesia de Cristo no está ahí, tú sabes, todo está bien, pobrecito, algún día vendrá el Señor y estas cosas van a cambiar. No, la iglesia existe en esta tierra para ser la sal, el factor de influencia y de cambio. La Biblia dice que si la iglesia no cumple su función, no sirve para nada, sino para que sea pisada, pisoteada, rechazada, destruida por los hombres. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que fue diseñada para que nada, oiga bien, nada, la Biblia dice que ni las puertas del infierno, ni las autoridades del mundo infernal podrán vencer a la iglesia bajo ninguna circunstancia. En otras palabras, la victoria de la iglesia está garantizada. Nos toca a nosotros, que somos parte de la iglesia, ser la comunidad poderosa, gloriosa, entusiasta, segura, que avanza para cumplir los propósitos de Dios. Así que estamos comprometidos para promover los cambios radicales que nos preparan para un mundo mejor, lleno de amor, de paz y de esperanza. La iglesia del siglo XXI no es una ficción, la iglesia de Cristo es real. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra les anime hoy en el nombre de Jesús.